Bien, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Fe para Miopes. Y como cada episodio, hasta ahorita hemos tenido eh, un invitado muy especial. Y esta vez nos acompaña aquí pues, nuestro párroco, el padre Cirilo, salesiano de Don Bosco. Padre, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Aquí aceptando la invitación de Javier. Bien, antes que nada, padre, quisiera pedirle que nos cuente un poquito más de su experiencia, un poquito de su caminar vocacional. eh, ¿Cómo es que llegó a ser salesiano? ¿No? Llegué, bueno, ante todo, pues por la gracia de Dios, por voluntad de Dios. Ajá. Em, Tenía yo un compañero en la vocacional, Ujú. cursaba el segundo año de vocacional y estaba en el mismo grupo un joven que había trabajado, había estado interno en la Ciudad del Niño en León. Ujú. Y saliendo de la Ciudad del Niño en León, llegó a México y estuvo trabajando con el padre Luis González. Ujú. Digamos que era una especie de secretario. Ujú. Trabajaba ahí con él en Moneda. Ujú. Y, y el padre José Luis González solía organizar retiros para jóvenes Ajá. cada año, para jóvenes, para exalumnos, incluso también mujeres. Ujú. Y sucedió que organizaba un retiro para los muchachos en el mes de diciembre. Ujú. Y el amigo, el compañero me hizo la propuesta: ¿no te gustaría participar en un retiro con el padre José Luis González en la ciudad de Cholula, Puebla? Ujú. Y pues era la primera vez que yo escuchaba retiro o ejercicios. Yo no Ajá. sabía qué era el retiro. Ya me explicó. Digo esto porque me parece algo curioso. Ujú. Yo le pregunto, ¿qué cosa es un retiro? Y pues es un retirarse, ir a un lugar Ujú. donde duermes bien y comes bien. Entonces se me quedó eso. Digo, digo, ¿duermes bien, comes bien? Pues me agrada dormir bien, me Ajá. agrada comer bien. O sea que desde ahí como que por decirlo así, lo engatusó para que pudiera ir, ¿no? Algo así. Pues a lo mejor también él Ajá. era su idea de que eso era un retiro, más que un encuentro con Dios, ¿verdad? Ajá. Porque un retiro pues es un encuentro con Ajá, Dios. exacto. Y bueno, y realmente pues fue para mí un encuentro con Dios. Ujú. Yo pedí permiso a mi madre, me dio chance. Bueno, y además también me dijo, si no puedes pagar, no pagas nada. Ujú. El padre José Luis, él lo hace, Ujú. pues más todavía. ¿No? Bueno, pues sí me gustaría ir. Entonces mi madre me dice que sí. En realidad tengo que decir que no pagué nada. Ujú. Este, pues vivíamos en una situación precaria, difícil. Y entonces asistí al retiro. Y ya fue un fin de semana, salir el viernes y a la casa de retiro y terminar el retiro el domingo, Ujú. domingo por la tarde. Ajá. Y ahí sí, ya al final del retiro teníamos que confesarnos, Ujú. todos pasar a confesarnos. Y cuando yo pasé a confesarme, el padre, pues allí algo el padre, no sé qué pasó, que se me quedó viendo y me dice, oye, ¿no te gustaría ser sacerdote? Ujú. Y me sacudió un poco la pregunta porque no fui capaz de decirle que no, Ajá. porque en realidad yo no era mi plan, Ajá. no era mi plan ser sacerdote. Y entonces no supe qué contestar. Lo único que le dije, pues déjeme decirle a mi mamá. Pero, ¿qué edad tenía cuando le tocó vivir ese retiro? Yo tenía 18 Ah, pues ya años, estaba en edad ya como de estaba en elegir edad, qué quería, ¿no? pues sí. Pero tal vez espontáneamente a lo mejor hubiera dicho que no, pero Ujú.
pero se me hizo como muy precipitada la cosa y era al padre y el padre me inspiraba, el padre José Luis Ajá. González me inspiraba mucho, era un gran sacerdote, Ujú. muy bueno y le dije, pues déjeme pensarlo, voy a platicarlo, Y dice, bueno, piénsalo, piénsalo, ya sabes dónde encontrarme. Ya sabía, él radicaba en Moneda, Ujú. en la casa de Moneda ahí, En la Ciudad de México, en ¿no? la Ciudad de México. Y entonces, pues así fue. Ujú. Llegué a la casa, le platico a mi madre, a mi padre, a mis hermanas. Cada quien me decía una cosa. Mi madre pues me dice, tú sabrás, pues eso es tu decisión. Mi Ujú. papá me dijo que estaba loco. Mi hermana Carmen me dijo, ánimo, yo te apoyo, yo te ayudo. Mi hermana trabajaba en ese Ajá. momento. Mi hermana Estela me decía, no, manito, no te vayas. Y finalmente, pues para mí fue como si fuera Jesús, para Ujú. mí el Padre Ujú. José Luis era la persona de Cristo que me decía, que me invitaba, que me Ujú. llamaba, y yo interiormente pensaba, pues ¿cómo lo voy a decir a Jesús que no? No. Híjole, tengo que decirle que sí. Híjole, ni modo, pues ya después de un tiempo fui a ver al Padre José Luis a Moneda Ujú. y le digo, padre, sí me voy al seminario, padre. Bravo, hijito, bravo, hijito. Ujú. Haremos de ti un santo sacerdote, hijito. Muy bien, mira, vas a ir con el padre Solís. Ujú. Aquí está la dirección y me mandó con el padre Solís ahí a Santa Julia, la casa de Santa Julia. Ujú. Y comencé a ir con el padre José Luis, pues durante todo un año, desde diciembre hasta septiembre. Ujú. Estuve yendo con él, me hacía entrevistas, me hacía test, Ujú. hasta que finalmente me dijo, bueno, pues ahora tienes que avisar a tus padres, yo necesito hablar con ellos. Y ya habló con ellos y ahí se acordó, tal día te vas tú al seminario, te vas al Ponce Ujú. y ya. Y todo quedó arreglado. Y bueno, pues así comenzó Entonces, por lo todo. que me cuenta tantito, o sea, no podía decir que no porque el padre a cierto punto le inspiraba confianza y veía a la persona de Cristo, pero en su interior, ¿qué pasaba? ¿Qué sentía? En mi interior, en mi interior yo sentía una Ajá. lucha de decir, yo no quiero, pero él sí quiere. Ajá. Y eso creo que lo tuve hasta el momento de la teología, Ajá. cuando creo que fue un momento en el que el Señor me dijo, mira, si no quieres, Ujú. pues no, sé feliz, tú vete, no me haces gran favor, no pienses que me haces un gran favor diciéndome que sí, tú sé feliz, tú vete. Ujú. Como que ahí sentí eso Ujú. y dije, ah, caray, pues no, Señor, sí, sí quiero. Y como que ya fue una decisión más también de mía, Y más de, madura, ¿no? más madura y donde yo no lo veía como un sacrificio, porque yo lo veía como un sacrificio, como, híjole, ya me tocó, como si hubiera sido algo que te toca y como dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ajá. ¿No? ¿Por qué en otros no? Entonces pues andaba yo equivocado, ¿verdad? Pues fue una gracia de Dios, es gracia de Dios que te haya escogido, que te Ujú. haya elegido. Y dije, bueno, pues sí quiero, Señor, sí quiero. Como que sentí que el Señor me dejaba libre y sí, no debemos sentirnos presionados por el Señor, Ujú. sino totalmente libres. Si decimos que sí, con toda libertad decir que sí o con toda libertad decir que no. Y bueno, algo que rescata un poquito de lo que nos contó, también es muy humano a veces el hecho de sentir algo contrario a lo que decimos. Es decir, usted había dado el sí, pero dentro de su interior como que estaba esa duda o incluso esa Sí, sensación de sentirse obligado o presionado, ¿no? Pero como usted dice, incluso un salesiano me decía, ¿no? Que dentro de ese tipo de situaciones y de pensamientos también habla Dios, ¿no? sí, es como estar tú en un lugar y mirando a otro. Ajá. Entonces, haz de cuenta que tú estás dentro de una casa, en el seminario y estás mirando el mundo, Ajá. ¿no? En vez de aprovechar todo lo que está acá, estás mirando afuera, como diciendo, ay, ¿qué tal estaría allá afuera? Ujú. ¿Qué tal sería allá? Y sí, entonces lo decisivo es decir, pum, cortar y de lleno estar en donde uno está.
Bueno, padre, pues vamos a cerrar este pequeño apartado de este capítulo y vamos a pasar directamente con el tema del día de hoy, que es mitos sobre la Virgen María, o Ujú, también podríamos llamarlo como afirmaciones que a veces las personas, ya sea creyentes o no creyentes, afirman, valga la redundancia, de la Virgen María, ¿no? A ujú, veces, no sé, hay personas que afirmamos ciertas cosas sin conocer ujú, o también para ir también con este deseo de ir a la contraria, ¿no? Y ujú, entonces vamos a analizar unos pequeños mitos o algunos mitos acerca de lo que se dice de la Virgen María ujú, y que realmente no es, y tratar como de irlos aclarando, ¿no? Entonces, el primero dice, los católicos adoran a María. Y antes de pasar como al análisis, quería compartirle esto. Yo cuando era ujú, adolescente, pues tuve una etapa en donde pues, prácticamente me alejé de la iglesia y pues criticaba todo, ¿no? Eh, y lo que más se me hacía raro era que mi mamá fuese demasiado devota a la Virgen de Guadalupe, y lo sigue ujú, siendo, y yo en mi interior decía, pero si Dios es el principal, por qué le hacen rezos a la Virgen, por ujú, qué le hacen fiestas, e incluso lo que aquí muchos se manejan, no sé, en otras partes, de que incluso a veces en los días festivos se hacen rezos y después del rezo hay fiesta y hay alcohol y todo eso. Entonces yo decía, y si Dios es importante, más importante que María, pareciera que se adorara a María y no a Dios, ¿no? ujú. Sí, sí hay esa situación, esa confusión, lamentablemente en nuestra gente, Ujú, en esta piedad popular. Eh, yo creo que debe quedar claro que en cuanto doctrinalmente no ajá, adoramos a María, no adoramos a los santos, adoramos a Dios y adoramos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ujú, Eso debe quedar claro, yo creo que la doctrina católica es claro en eso. Que haya expresiones así en nuestro pueblo, en nuestra gente sencilla, pues ajá. sí las hay, que a veces hay que ayudar y ayudar a la gente a estar bien centrada en Jesús, Ujú, pero yo creo que no quitarles esa devoción, esa piedad, ajá, sino que enseñarles y que sí, que todo viene de ujú, Dios por medio de Cristo ajá, Jesús, todo viene. Y yo creo que eso es claro en la doctrina, es muy ajá. claro. Bueno, aquí se habla, en el texto dice, nosotros los católicos eh, no adoramos a María por rezarle, tener estatuillas de ella y tenerle una muy alta estima, porque eso es lo que critican muchas veces personas de otras denominaciones religiosas, ¿no? Ujú, ¿Por qué tienes un cuadro de María? ¿Por qué tienes una estatua de María? Si incluso la Biblia dice que no te puedes hacer ídolos, ¿no? ujú, Pero usted lo resume claro, o sea, es que únicamente adoramos a Dios, porque Él es ujú, el creador, el que tiene el poder, ujú. y se habla de otro término que es venerar, ¿no? Venerar, sí, veneramos a María, es decir, reconocemos en ellos la acción de Dios, Ajá. reconocemos en ellos esa presencia de Dios que los engrandeció. Y de Ujú, hecho María dice, Él me engrandeció, Él ujú, engrandece a los humildes, ujú, los engrandece, engrandeció a San Juan Diego, engrandeció a San Juan Bosco. ¿Por qué? Porque fueron personas que abrieron su vida a Dios. Entonces es también reconocer que necesitamos, como ellos, abrir nuestra vida a Dios. ujú, Y si la abrimos, Él nos engrandece, nos ujú. hace santos, Sí, sí, sí. como hizo Santa María Santísima y ya tantos. Ujú. Eh, y bueno, a mí me lo explica en el catecismo, ¿no? Y se dice que al venerar, precisamente lo que usted decía, veneramos a aquellos que vivieron una vida santa y al venerar intentamos seguir su ejemplo, ¿no? Exacto. Y buscar la manera en cómo su ejemplo nos ayuda a que nuestras acciones vayan encaminados hacia un objetivo que es llegar a Cristo, llegar a Dios, ¿no? Ujú, Eh, y precisamente las imágenes no son otra cosa más que eso, o sea, recordatorios
de que nuestro objetivo es aprender de su ejemplo para Ujú, seguir, ¿no? Y ujú, es como, también me lo contaba un profesor, ¿no? Es como cuando tú tienes fotos de tus seres queridos y las guardas, ¿no? ujú. Y no es idolatría, sino que más bien son seres queridos que posiblemente ya no estén contigo, pero su recuerdo y su ejemplo siguen presentes, ¿no? Sí, y el hecho tú de mirar una imagen te motiva, te eleva a Dios. No es lo mismo quererlo imaginar, porque a veces ni puedes imaginártelo, Ajá. y el mirar, el ver. Ujú, Entonces, ese mirar te eleva, ujú, te lleva, dice, ellos dieron gloria a Dios. ujú, Entonces, demos gloria a Dios. Y Él me está invitando a dar gloria a Dios, como ujú. Él, y como ellos lo dieron, Sí. con una vida de entrega, de piedad, de sacrificio, de oblación, de mirar por los otros. Ujú. Así que creo que aclaramos este punto. A María no la adoramos, los católicos solamente a Dios. A ella la veneramos, es decir, que su ejemplo nos recuerda, es un ejemplo que estamos invitados a seguir, ¿no? Para alcanzar la santidad. Segundo Ujú. punto, segundo mito, se nos dice que María le resta importancia a Jesús. ¿Qué piensa acerca de esto, padre? Al contrario, Ujú, como dicen los santos, a Jesús ujú, por María, ujú, que una devoción, una piedad a María Santísima te va a llevar a Jesús, a ujú, amarle, a escucharlo, a servirle, a ser reflejo de Jesús. ujú, Y nadie como María. A Jesús por María. María es un camino segurísimo y a lo mejor, no sé si esté bien, podríamos decir un camino más bonito, más hermoso de llegar a Jesús por María, ujú, que llegar así. Es más fatigoso, es más lucha, porque María te va a cuidar, María te va a ujú, defender de todo lo que es obstáculo para llegar a Jesús. ujú, Siempre el querer llegar a Jesús vas a tener que enfrentar muchos obstáculos. Y si tú los enfrentas solo, jole, pues creo que no llegas, no ujú. llegas. En cambio, los enfrentas teniendo a María como madre, como auxilio, como la que está ahí defendiéndote, vas llegando, Ujú. llegas a Jesús. Y yendo un poquito hacia atrás, lo que usted me comentaba de su vocación, ¿no? Que parte del hecho de su caminar se lo debe a su mamá porque rezaba por usted. Me imagino que también constantemente lo animaba, ¿no? Ujú, Entonces, gracias a ella fue que también dio esos pasitos para entregar su vida a Dios. Y creo que también esa es la labor de una madre, ¿no? ujú, Que ella nos encamina con su ejemplo y también podríamos decir que gracias a que María entregó su vida para criar a Jesús, Jesús aprendió mucho de ella, ¿no? ujú, Entonces, sí, Jesús era el Hijo de Dios, pero también era un humano que tenía una madre y una madre que lo educaba, ¿no? ujú. Aprendió mucho de María. Yo creo que en Jesús, pues vemos toda esa vida de María que ella le supo comunicar. Y ciertamente sí, para mí era el ejemplo de cómo mi madre hablaba de Dios. Ujú, Hablaba de Dios de una forma muy viva, muy vital, un Dios que camina contigo, que va contigo, que está día a día allí en esas luchas, en ese ir enfrentando la vida, en ese ir buscando la vida, luchando por la vida. Ese Dios que está ahí, ujú. es muy, muy vital. No fue muy doctrinal, sino, digamos así, muy vital, muy vivo. Y también eso me recuerda a la mamá de San Juan Bosco, ¿no? Que Mm, ella, incluso en su biografía, Don Bosco la resalta como un pilar fundamental para su educación religiosa, porque ella siendo analfabeta, es decir, no sabía ni leer ni escribir, le enseñó a través del ejemplo a amar a Dios, incluso una frase que recuerda mucho a Don Bosco, ¿no? Que le dice a su mamá, recuerda que Dios te ve, ¿no? Y no tanto por el hecho de decir, pues es que Dios está esperando cuando la riegas para castigarte, sino el hecho de decir, Dios está al pendiente de ti, Dios te cuida, Dios te observa y eres especial para Él, ¿no?
Y por lo Ujú. tanto, estás invitado a responderle de una manera en la cual tú puedas ser generoso, ¿no? Ujú. Entonces es como bien bonita esa parte. Sí, sí, es motivante, es como dicen, no son palabras, sino que es vida que te arrastra, Ujú, vida que te mueve más ver acciones, ver la vida que las palabras. Las ujú, palabras a veces te pueden parecer bonitas, pero te mueve más un ejemplo. exacto. Entonces, segundo mito, se podría decir, no, así no es que se le reste importancia a Jesús, sino más bien María nos acerca más a Jesús y como usted nos decía, es como un puente también, ¿no? Para llegar a Él. Tercer mito, se nos dice que María tuvo más hijos y creo que ese punto, no me dejará mentir padre, creo que es un punto que utilizan mucho personas o que no creen en Dios o que están alejados de la Iglesia Católica Ujú, para precisamente desmentir el hecho de que María fuese virgen. ujú, Y de hecho aquí hay dos citas bíblicas en donde se menciona que en teoría, o según lo ujú, que se dice, Jesús pudo haber tenido más hermanos. La ujú, primera dice, todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera y trataban de hablar con él, que es Mateo capítulo 2, versículo 46, y la siguiente cita bíblica se dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no ujú. están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él, que es Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 3. Sí, y el de Mateo 12, Ah, también, 46. 12:46. Entonces, ¿qué piensa acerca de esto, padre? Sí, yo creo que está muy bien explicado Ajá, aquí, como está escrito. ajá, Yo lo digo con mis palabras. Es cultura, culturalmente, en la cultura judía o ujú, hebrea, pues toda la familia eran hermanos, toda la ajá, parentela. Podrían ser primos y sin embargo se llamaban hermanos. ajá, No, eso no significara que fueran hermanos de la misma madre, del mismo padre, sino que eran, vamos a decir así, del mismo clan, del mismo grupo familiar. ajá, Y es una expresión cultural, como la puede haber también incluso en nuestra cultura mexicana, que también a veces nos deseamos hermanitos, ¿no? O deseamos los manitos. ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal ujú, mano? ¿O qué exacto. tal manito? Ajá, o carnal, O ¿no? carnal, nos Ajá, decíamos carnales, ¿sí? ¿Qué onda carnal? Es una forma de llamarnos, y eso no quiere decir que somos de la misma mamá, ajá, exacto. pero nos consideramos carnales, nos Ujú. consideramos hermanos. Y sí, exacto. O sea, la cultura mexicana es mucho de arropar y de, pues, se habla de que, pues, no solamente, o sea, familia no solamente es la con la que naciste, sino con la que vas conociendo, ¿no? Y de Ujú, hecho, aquí unos datos que nos van a ayudar a ir aclarando este punto. Dice que tanto el hebreo como el arameo, el lenguaje de Jesús y sus discípulos, es decir, los apóstoles, utilizaban la misma palabra para designar a hermanos, primos y miembros del mismo clan, lo que usted decía, ¿no? ujú, El Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero sus autores eran de cultura hebrea. Entonces, ujú. en referente a esta parte de también cómo se fue traduciendo la Biblia, dice, y otra parte que también nos ayuda a aclarar esta supuesta afirmación, ¿no? No existe una sola sugerencia en la Biblia a que la Virgen tuviera otros hijos. Cuando la Sagrada Familia huye a Egipto, cuando se les pide que el niño Jesús en Jerusalén, siempre se refiere a un solo hijo. Los de Nazaret, aun cuando hablan de los hermanos de Jesús, se refieren a él como el hijo de María, no como un hijo de María, ¿no? Hasta Ujú. eso es muy específico, ¿no? Sí, sí, yo creo que esta es una explicación, digamos, más ceñida a lo técnico, ¿verdad? Que, Ajá, que así es, ellos, como dice aquí, hablaban de hermanos, se refieren como eh, de cuando no existe una sola sugerencia en la Biblia que la Virgen tuviera otros hijos. ujú, Cuando la Sagrada Familia huye a Egipto, cuando se les pierde el niño en Jerusalén, siempre se refiere a un solo hijo. ujú, Los de Nazaret, aun cuando hablan de los hermanos de Jesús, se refieren a él como el hijo de María, ajá, no como un hijo de María. Sí, entonces era una forma de hablar, ujú, digamos otra vez, una expresión cultural, ujú, no, no real, vamos a decir así. exacto.
Y bueno, también como que le podríamos decir la frase matona, o con la cual podríamos incluso refutar de una manera más directa lo que incluso a veces las otras religiones nos dicen es esta pregunta. Dice, además, ¿no es cierto que los protestantes como nosotros suelen saludarse como hermanos y que sus predicadores se dirigen al pueblo con las palabras queridos hermanos? O sea, Sí, si nos vamos desde la estructura del lenguaje o como coloquialmente se utiliza, pues también estaríamos entrando en... eh, en esa problemática. exactamente. Dice, oye, entonces son muchos Ajá, hermanos, exacto. entonces, Ajá. sí, ahí es muy claro, es una forma de dirigirnos, es una forma de arropar, como dices, Ujú. de acoger, de hacer sentir al otro parte de. Ahora, le voy a hacer un comentario, no sé qué tan correcto sea. Uno de mis catequistas que tuve de confirmación me decía, lo que a mí me hace pensar que María fue virgen es el hecho de que tuvo a Jesús sin estar, por decirlo así, con algún hombre, por decirlo así, o que haya tenido relaciones, Ujú. sino que por obra del Espíritu Santo ella encarnó al Hijo de Dios. Lo demás, lo que pudo haber pasado después, eso no me interesa. Me interesa el hecho de que María fue virgen porque tuvo a su hijo por obra del Espíritu Santo. Es lo que afirma la Sagrada Escritura, ¿no? Ujú. Cuando el ángel le anuncia, le dice cómo va a ser, el Ajá. Espíritu Santo se posará sobre ti. Ujú. Entonces, esa es una afirmación de Ujú. fe. María concibió por obra del Espíritu Santo. Ujú. Y vemos la problemática de San José. Precisamente San José tenemos el hecho de que anda en esa situación de que si se queda con María o se va porque sabe que María está embarazada. Dice, bueno, ¿cómo es que concibió una criatura? Y a José también, de algún modo, tiene que hacerle ver Dios, de decirle, José, no temas, lo que lleva a María es obra del Espíritu, es Ajá. obra de Dios. Entonces, José también es sometido a prueba de fe como María. Tuvo un momento difícil y José humildemente y en fe acogió a María y Ujú. creyó que era obra del Espíritu Santo y nosotros así lo creemos. Jesús es obra del Espíritu Santo en María. Exacto. Entonces, en resumen, mm, por dependiendo del contexto, en este caso el contexto en que vivió Jesús y el lenguaje que se utilizaba, pues se utilizaba la misma palabra de hermanos para, como decíamos, para designar a miembros de un clan, o amigos o conocidos, ¿no? Sí. Es decir, que María no tuvo más hijos. El cuarto mito o cuarta afirmación dice, no existe una sola Virgen María. ¿Y por qué? Y esto también en lo personal, cuando empecé a acercarme más a la iglesia, veía que estaba la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, María Auxiliadora. Entonces, cuando uno no sabe, se pregunta, entonces, ¿hay varias vírgenes María o qué pasa ahí, no? Ujú. Sí, sí, eso puede prestarse a confusión y ya más detenidamente, pues si lo vemos con detención, nos vamos dando cuenta que son advocaciones de la Virgen Ujú. que nos hablan de un mensaje especial, un Ujú. mensaje particular, que nos hablan de una función particular de María Santísima, si la Ujú. Virgen del Perpetuo Socorro. Entonces es María, que es un socorro en el que tú puedes confiar. Exacto. María, El mismo Don Bosco y María Auxiliadora, ¿no? María Auxiliadora, refugio, De los... María refugio de pecadores. Ajá. Entonces Nuestra Señora del Refugio Ajá. no es otra señora, es María, Ujú. pero es alguien en donde el pecador va a encontrar Ujú. una mamá que lo acoge, que seguramente le va a dar buenos consejos y le va a llevar a la conversión, le va a llevar al arrepentimiento y le va a llevar al encuentro con su Hijo Jesús, en fin, y así cada advocación. Ajá. Y bueno, aclarar un poquito esta parte de qué es la advocación. Se dice que las advocaciones son diferentes modos de llamar a María. Los Ujú. diversos nombres y las distintas imágenes aluden a las diversas circunstancias o misterios de su vida.
como la Anunciación, la Asunción, la Inmaculada Concepción, etcétera. También hay nombres que se refieren a los lugares en los que se celebra su culto. Por ejemplo, la Virgen de Fátima, que se apareció en Fátima en Portugal, Lourdes en Francia, la Ujú, Virgen de Guadalupe, que así pidió ser llamada cuando se le apareció Juan Diego, que es la ujú, advocación que, digámoslo así, se apareció en México. ujú, María Auxiliadora, ujú, que es el auxilio de los cristianos, ¿no? ujú. Incluso se me hace un poquito curioso. Escuché un comentario en un programa y que criticaban por qué al final del rosario decimos vaso espiritual, rosa mística, o sea, Eh, ¿y por qué estamos mencionando objetos, no? ¿Por qué estamos mencionando cosas comunes, perdón, cuando se habla de Dios? Porque precisamente también tiene que ver con las advocaciones referentes a María. sí. Y una manera, por decirlo así, coloquial de explicarlo es un ejemplo muy claro, ¿no? Eh, Podría decirse que yo soy Javier, pero en mi casa yo soy un hijo, ¿no? Ujú, Aquí en el trabajo soy el maestro, ujú, con mis amigos soy su cuate, ¿no? E ujú, incluso usted, ¿no? O sea, aquí en la parroquia es el sacerdote, ujú, en su familia es el hermano o el hijo, ujú. ¿no? Entonces, esa es precisamente una manera sencilla de explicarlo. Y no solamente a María, también se habla de Jesús con advocaciones como el buen pastor, ¿no? Ujú. El Hijo de Dios también. Y María era pues su hijo al final, entonces también era de cierto modo una advocación, o el justo Sí. juez, o el rey de reyes, ¿no? Ujú. Sí, y también pues son expresiones figurativas de María Santísima que nos ayudan a comprender también toda la función de María. Sí, cuando se dice puerta del cielo, Ujú, ¿qué quiere decir puerta del cielo? Pues es una puerta segura al paraíso. exacto. Si tú le tienes devoción, mira, vas a ir al paraíso. Hay un San Juan Griñón de Montfort, Ujú, dice que la devoción a María ya es un signo de predestinación a la gloria. ujú, Que aquel que le tenga devoción a María, bueno, difícilmente, no se va a perder, no ujú, se va a perder. María es puerta del cielo. ujú, Entonces, tengamos devoción exacto. a nuestra Madre. Y también compartir un poquito, o sea, cada persona cuando le toma cariño a María, la reconoce como Madre de Dios, es libre de elegir la advocación que él desea seguir, ¿no? Ujú, No sé, por ejemplo, yo al conocer a los salesianos, empecé a tenerle cariño a María Auxiliadora. En mi casa, ujú, pues más bien son más devotos a la Virgen de Guadalupe, pero al final somos devotos a María. Usted ujú. no sé cuál sea su advocación Pues a la que recurre. hay algo que leyendo el Nican Mopogua Ajá, me pareció, me pareció bonito, importante. ajá, Cuando María se presenta a San Juan Diego, ujú, le dice María, yo soy tu auxilio. ujú, Ahí está María Auxiliadora. exacto. Yo soy tu defensa. Ahí está Ajá, María Auxiliadora. María que viene a auxiliar al pueblo de México. María que viene a defender al pueblo de México. María se presenta como la auxiliadora. Vamos a decir que es la guadalupana, es la auxiliadora con vestimenta mexicana, exacto. no sé si pudiéramos decir así. Es la auxiliadora, porque sí, yo creo que el título más universal de María es la auxiliadora. Ajá. Y ya después, a lo mejor las otras advocaciones son más de lugar, Ujú. de particularidades. Incluso dependiendo de la religiosidad popular, como usted decía, o del contexto personal, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son muy devotas, no sé, a la Virgen de la Rosa Mística porque estaban Ujú, pasando por un mal momento y alguien les llegó y les dio una estampita y rezaron y María intercedió ante ellos, ¿no? Y les ayudó. ujú. Entonces, también eso es parte. Entonces, aclarando este punto, no es que hayan muchas vírgenes María, hablándolo así, sino que hay una sola, nada más que el punto aquí es que las advocaciones, es decir, las distintas maneras de llamarlas, son las que se les denominan dependiendo del lugar donde se apareció o incluso resaltar un aspecto de ella, de Y su... sí, y de los momentos, como Ajá. dices, de los momentos de cada quien Ujú, que está uno viviendo, en ese momento se sintió, se experimentó esa presencia auxiliadora de María como Rosa Mística, como Guadalupe, como la de Lourdes, como la Inmaculada.
el auxilio de María. Bien, vamos a pasar al último punto, ahorita por el tiempo, porque teníamos 6 mitos, pero por ejemplo, el sexto decía, ¿por qué pedimos la intercesión de María cuando Dios tiene el poder de ayudarnos? Creo yo que ya lo habíamos aclarado al principio, ¿no? De que no adoramos a María, sino que más bien la veneramos y Sí, hablamos de la intercesión, entonces creo yo que esa parte ya la aclaramos, sí. ¿no? Vamos a ir al último punto, el punto 5, y es, a María le obligaron a tener a Jesús en su vientre. Y esto lo he escuchado en algunos, bueno, con todo respeto, digo, no comparto la ideología, pero al menos es algo con lo que no profeso. Y muchas veces el movimiento feminista, que también es un movimiento que a cierto punto es importante porque se le da dignidad a la mujer, pero hay cosas que en lo personal yo no comparto. Y a veces las personas que no conocen de fe, que pertenecen a esos grupos, no todas, y no todos, precisamente hablan de esto, de que a María le obligaron a tener a Jesús, ¿no? Ujú, Y no solo ellos, o sea, también personas que por algún motivo están demasiado alejadas, ujú, empiezan a decir, es que a María le obligaron a tener a Jesús, ¿no? ujú. Sí, como si no le hubiera tocado otra. Y bueno, Ajá, creo que aquí está el ejemplo que yo tuve. Yo pude haber dicho: "Sí, no tengo opción". Y ajá, el Señor me hizo ver que yo tenía opción. ujú, Yo creo que Dios nos hace ver la opción. Dice: no, tú tienes opción, tú puedes decir no. Y yo así lo viví. Te puedes ir, vete. Y sentí como el Señor me abría y me decía: anda, ahí ujú, está el camino, vete. Y sé feliz. Entonces, todos tenemos, ante Dios somos los más libres, ujú, somos los más libres ante Dios. Y de hecho María, ¿qué hace María? ¿Qué dice? Aquí estoy. Es ella la que se dispone, es ella la que se entrega, hace sus cuestionamientos, hace sus preguntas y termina diciendo, bueno, tal vez no logro entender del todo, pero aquí estoy. ujú, Cúmplase. Cúmplase en mí tu palabra, hágase en mí tu palabra. Yo soy tu sierva. sí, Yo me pongo a tu disposición. Es María la que responde y la que le dice al Señor que sí. Y le dijo que sí, y ese sí de María la engrandeció y la dignificó. ujú, Entonces ahí vemos que fue una disposición sí. de María Santísima. No se ve ese imponerle una misión, imponerle, como yo digo, a nadie se nos impone. Ujú. Y bueno, justificando parte de ello, dentro del catecismo de la Iglesia Católica, que básicamente nos ayuda a entender muchas de los fundamentos de nuestra fe, se habla de que bueno, porque se divide en apartados. En el apartado 484 precisamente habla de esto, de la Ujú. libertad y de María, ¿no? Dice, Sí, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos. ¿Por qué? Porque antes de que naciera Jesús, ya se venía preparando el hecho de que iban a ser un Salvador, ¿no? ujú, Por eso se habla precisamente de la historia de la salvación, porque al pueblo escogido por Dios, se le va preparando, ¿no? ujú. E incluso desde antes ya se hablaba de María, ¿no? No se especifica con el nombre de María, pero se habla de una mujer, ¿no? De virgen, sí, Exacto. Entonces, la virgen. ya con María es que se cumple esto, ¿no? Ujú, María es invitada a concebir a aquel en quien habitaría corporalmente la plenitud de la divinidad. Es decir, que Jesús iba a nacer como un humano, como cualquiera de nosotros, ujú, pero la diferencia es que iba a ser el Hijo de Dios, ¿no? sí, La respuesta, no, perdón, María es invitada a concebir a aquel en quien habitaría. Entonces, hasta aquí se habla de que María es invitada, no se dice María es obligada, no, ¿no? no es obligada. Desde ahí. Y la respuesta, porque al final creo yo que cuando alguien te obliga, ni siquiera tienes el derecho de responder porque pues ya lo tienes que hacer, ¿no? Ni dudar, ni Exacto. cuestionar. Entonces, la respuesta divina a su cómo será esto puesto que no conozco varón, se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu vendrá sobre ti. Ujú, Y al final es como María comprende que no es cualquier cosa. ujú, Obviamente entiende que desde su ser humano
ella, bueno, si nos metemos un poquito a sus zapatos, por decirlo de algún modo, Ujú, imagínate que llega Dios y te habla de esa manera y entiendes que por tu condición humana posiblemente no te creas digno, pero a pesar ujú, de eso Dios confía en ti ujú. y te da esa invitación, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, te sentirías, no? exacto. Es como lo que usted decía. En la figura del padre José Luis, yo encontraba la figura de Jesús y cómo no decirle no a Jesús, ¿no? Eh, ¿Cómo decirle no al que ya ha hecho mucho por ti, ha dado todo por ti? ¿Cómo tú le vas a decir que no? Lo que decíamos también, ejemplo de las mamás. La mamá que ha dado todo por ti, ¿cómo le vas a pagar mal? Creo que seríamos los peores, ¿verdad? No, no podemos. Entonces eso mueve, te mueve al bien. Ajá. Y María, como dice aquí, tuvo esa libertad, María. Aquí cuando María se le pidió que se convirtiera en la madre del Salvador, tenía la completa Ujú, libertad. Podía aceptar o rechazar la ujú. voluntad de Dios, la llamada de Dios. Yo tenía también toda la libertad para decir, esto es lo que yo te ofrezco, yo te llamo. Ujú. Tú puedes decirme que no, tengo. En cambio, la respuesta de María, ¿qué dice? Hágase en mí, cúmplase. Fue un gran acto de libertad y de fe, Ujú. porque no entendía claramente lo que estaba sucediendo. Y además sabía que tendría que superar enormes dificultades que las tuvo, las Exacto. tuvo. Le Y llegaron a decir tantas cosas. pues en esa época, pues, desde el punto de vista social era mal visto que una mujer tuviera un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Sufrió todo Exacto, eso, todas esas habladurías, todos esos desprecios, lo sufrió. exacto. Y bueno, una reflexión que me dejó un sacerdote en algún momento que platicábamos de esto, me decía, pues si María hubiera dicho que no, pues Jesús hubiera puesto, digo, perdón, Dios hubiera puesto su mirada en otra mujer Ujú, y se hubiera cumplido la promesa, o sea, exacto. partiendo desde la libertad, ¿no? Al final Dios no le iba a Ujú, castigar por no haber cumplido su palabra, ¿no? exactamente. Es como, si lo vemos desde el punto de vista de una persona, de un ser humano como cualquiera, creo que eso, al final es eso, ¿no? Sí. Y pues bueno, padre, pues hasta aquí dejamos el tema del día de hoy. De Ujú, hecho, todavía hay un montón más de mitos, pero estos son como que los principales y que a veces si no los aclaramos o si no los desmentimos, afecta también en cómo percibimos nuestra fe y cómo la vamos a apropiar en nuestra vida. sí. Y la invitación es sobre todo de que pues, conozcan su fe, ¿no? Porque muchas veces nos podemos de llevar sí, nos podemos llegar a confundir por lo que dicen los demás y a veces ese punto de vista ni siquiera está fundamentado, ¿no? Entonces, creo que yo que también a través de eso, del hecho de investigar, de desmentir, ir apropiando la fe es como podemos ir creciendo como seres humanos, ¿no? Padre, la pregunta, la última pregunta, no se vaya a espantar, esta es más tranquila. Este, ¿Cómo se siente? ¿Cómo, con qué se lleva? ¿Cómo se la pasó en este pequeño espacio? Me siento agradecido, porque pues esto me llevó a tocar la presencia de Dios. Ujú, Sí, son preguntas vitales, tus motivaciones, tus qués, tus porqués, y darte cuenta, pues que ahí está Dios. ujú, Y entonces, pues creo que fue un experimentar a Dios, un verificar nuevamente la presencia de Dios en el camino, en el andar, ajá, y ¿qué nos queda? Pues ser agradecidos, decir, pues gracias Señor por tu presencia que está siempre, siempre en nuestro caminar y ahorita pues eso fue tomar conciencia de eso, de la ujú, presencia de Dios en nuestro caminar y en nuestra vida y pues ojalá tengamos esa convicción y no tengamos miedo de Dios y tengamos la convicción de la presencia de Dios y pedirle que nos ayude a decirle ujú, siempre que sí, porque aún yo siento que, no sé, ya a lo mejor mi rebeldía me va a acompañar toda la vida, yo siento
que siempre tengo que batallar contra mi rebeldía, con lo que Dios quiere y luego lo que yo quiero. Ajá. Y siento que a veces eso nunca acabo por aniquilarlo, por decir así como María, fue un total sí. A veces ahí tengo que estar batallando con mi rebeldía y mis ímpetus a veces sentir que no quiero totalmente lo que Dios quiere. Y ver cómo cuando tú aceptas lo que Dios quiere, cómo Dios hace cosas bonitas, maravillosas. Entonces, busquemos esa voluntad de Dios. Pues muchas gracias, padre. Y ya para terminar, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aquí ya en el video están en la partecita de abajo, ya están para que nos sigan. Y el punto de esto no es volvernos famosos, o sea, es compartir contenido que puede llegar a ayudar a los demás, sobre todo a jóvenes, y que muchas veces llegamos a preguntar ese tipo de dudas, ¿no? Y es padre poder encontrar espacios donde podamos aclararlas, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, padre. Y también agradecemos a los salesianos, sobre todo de esta obra de San Cristóbal, que nos han apoyado mucho al realizar este proyecto. Y pues, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Sean felices. Hasta luego. Dios nos quiere felices. Gracias.